Y bueno, quiero hacer una revisión del ejercicio que estábamos haciendo, ¿sí? Una revisión breve. La idea es en esta semana empezar ya con el capítulo siguiente, que es de entrelazamiento cuántico. ¿Sí? Entonces, hoy día vamos a empezar con esto. Este es un tema muy interesante, muy importante de la mecánica cuántica. Bien, estos problemas que tuve que resolver y ya están resueltos, ahora funciona todo, el WhatsApp está restablecido. Bien, entonces no hay problema en ese sentido. Entonces, hagamos eso. Vamos a revisar el ejercicio. ¿Sí? Voy a pasar a la pizarra. Sí, ahí está. Bien, entonces el ejercicio decía que se considera un sistema de tres partículas no interactuantes que están confinadas en un pozo de potencial infinito. Entonces dice determinar la energía y la función de onda del estado fundamental, del estado excitado y del segundo estado excitado, cuando las partículas son distinguibles y sin spin y con masa M1 menor que M2 y menor que M3. Entonces nosotros tenemos M1 menor que M2, menor que M3, un pozo de potencial, y la parte A sería cuando estas partículas son sin spin y distinguibles. Eso es lo que decía el ejercicio. Entonces, como las partículas son, bueno, primero debemos recordar cuál es la energía en el pozo de potencial. Esa energía está determinada. Entonces, la energía va a ser simplemente la suma de las energías de cada una de las partículas. ¿Sí? Entonces, va a depender de los tres números cuánticos de energía N1, N2, N3, y esto es h al cuadrado pi al cuadrado sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Y multiplicado por n1 al cuadrado sobre m1, n2 al cuadrado sobre m2 y n3 al cuadrado sobre m3. ¿Sí? Entonces, esa es la energía que en últimas es simplemente la suma de las energías de cada partícula. Y como son distinguibles, entonces nosotros ya sabemos que la función de onda va a ser el producto de las tres funciones de onda. ¿Sí? Entonces es un estado producto, ¿no es cierto? O sea, si N1, N2, N3, que depende de X1, X2, X3, va a ser igual a raíz de 8 sobre A cubo por el seno de n pi sobre A por X1 por el seno de N2 pi sobre A por X2 y el seno de N3 pi sobre A por X3. ¿Sí? Entonces es el producto de las funciones de onda de cada una de las partículas, ¿no es cierto? Entonces, si quieren, podemos poner de esta manera que si de N1, N2, N3 de X1, X2, X3 es igual a psi de N1 de X1 por el psi de N2 de X2 por el psi de N3 de X3. ¿Sí? Entonces son partículas distinguibles, no interactuantes,
se puede escribir de esa manera, ¿sí? Bien, entonces el estado fundamental va a corresponder al caso cuando las tres partículas ocupan los estados fundamentales orbitales, es decir, estas son las funciones orbitales, cada una de estas son las orbitales. No consideramos el spin, entonces solo integren la función de onda orbital, y el estado fundamental va a ser cuando nosotros tenemos el N1 es igual a N2 y igual a N3 y igual a 1. Entonces el estado fundamental cuando las tres partículas se encuentran en el estado más bajo, es decir, N1, N2, N3 igual a 1. Entonces, para ese estado fundamental, la energía va a ser igual a 1, 1, 1. Y si reemplazamos estas expresiones, ya no vale 1 si quieren esta expresión, y esta expresión va a 2. Entonces, reemplazando en 1 y 2, vamos a encontrar la energía del estado fundamental, es decir, h al cuadrado pi al cuadrado sobre 2 al cuadrado, 1 sobre m1, 1 sobre m2, 1 sobre m3. Y el psi, que corresponde al estado fundamental, psi 0, depende de x1, x2, x3, va a ser igual a psi 1, 1, 1. Y esto simplemente reemplazando el valor de 1. Entonces queda raíz de 8 sobre al cubo por el seno de pi sobre a x1, seno de pi sobre a x2 y seno de pi sobre a x3. ¿Sí? Entonces, esa es la función de onda del estado fundamental y la energía del estado fundamental. Vamos a mover un poquito para que se vea. Listo, ya. Entonces, ese sería el caso para cuando las tres partículas son distinguibles. Y luego podríamos pensar el primer estado excitado y el segundo estado excitado. Entonces, como tenemos tres partículas y son de diferente masa, el primer estado excitado es el caso cuando la partícula de mayor masa está en el estado 2 y las otras partículas 1 y 2 se mantienen en el estado 1, ¿sí? Entonces, esto sería para el estado fundamental y luego nosotros podríamos hacer lo mismo para el primer estado excitado. Y la diferencia es que en el primer estado excitado las dos partículas se encuentran en el estado fundamental y la partícula se encuentra en el segundo estado. El primer estado excitado. ¿Sí? Entonces, M3 n igual a 2 y M1 y M2 n igual a 1. ¿Sí? Entonces, esa sería la situación y bueno, simplemente reemplazar ahí en esas expresiones que tenemos arriba esta situación cuando M3 está en n igual a 2, es decir, por ejemplo, la energía del primer estado excitado sería h al cuadrado pi al cuadrado sobre 2 al cuadrado y la partícula 1 y 2 se encuentran en el primer estado, entonces sería 1 sobre m1 más 1 sobre m2 y la partícula más pesada, m3,
se encuentra en el estado 2, entonces sería 4 M3. ¿Sí? Entonces, ese sería el caso y de la misma manera podemos construir la función de onda para el estado excitado. ¿Sí? Bueno, entonces eso ya lo podemos simplemente reemplazar y tenemos la función de onda del primer estado excitado. ¿Sí? Lo mismo hacemos para el segundo estado excitado. El segundo estado excitado. ¿Sí? Entonces, el segundo estado excitado corresponde cuando las partículas 2 y 3, que son las más pesadas, se mantienen, pasan al estado 2, ¿sí? Y la partícula 1 se mantiene en igual a 1. ¿Sí? Entonces, esto es cuando M3 y M2 pasan a N igual a 2 y M1 se mantiene en N igual a 1 en el primer estado. Sí, entonces ahí simplemente reemplazar y tendríamos ya, digamos, las funciones de onda y las energías. ¿Sí? Bueno, eso sería sobre la parte A. Veamos ahora la parte B que estaban ustedes haciendo. ¿Sí? Veamos la parte B. Entonces, en la parte B, se pide considerar el caso cuando las partículas son bosones idénticos, ¿sí? Entonces vamos a tener el caso cuando son bosones idénticos. ¿Sí? Entonces, cuando son bosones idénticos, la primera cosa que tenemos que considerar es que si son bosones idénticos, entonces estas partículas estarían descritas por funciones de onda que son funciones de onda simétricas, ¿no es cierto? Porque los bosones para las partículas idénticas es descrito con funciones de onda idénticas, simétricas, perdón. Entonces, esa sería la primera consideración. Luego, nosotros también tenemos que considerar que al tratarse de bosones, los bosones pueden ocupar un estado determinado. Todos pueden estar en el mismo estado, ¿no? Es decir, no hay problema aquí con el principio de exclusión de Pauli. Entonces, en este caso, todas las partículas son idénticas y pueden encontrarse todas en el estado más bajo de energía. Entonces, el estado más bajo de energía corresponde cuando N1 es igual a N2 y es igual a N3 y es igual a 1. Entonces, en ese caso, todas las partículas pueden encontrarse en este estado. ¿Sí? Entonces, vamos aquí, el estado fundamental, estado más bajo de energía, corresponde a N1 igual a N2 igual a N3 es igual a 1. ¿Sí? Entonces, este estado puede estar lleno con todas las partículas y la energía va a ser, este estado fundamental, el 0 va a ser igual a 3 veces, bueno, sería E111, E111, y esto es 3 veces la energía del estado 1, ¿no es cierto?
O sea, sería 3 veces h al cuadrado pi cuadrado sobre 2 veces m al cuadrado. ¿Sí? Esa es la energía del estado fundamental. Y en este estado fundamental, bueno, la función de onda sería el producto de las tres funciones de onda. O sea, ese es un estado simétrico y puede describir a los bosones. ¿Sí? Entonces, sería el producto de estas tres funciones de onda. Es decir, en este caso, el bosón potencial sería igual a 8 sobre a al cubo por el seno de pi sobre a por x1, el seno de pi sobre a por x2, el seno de pi sobre a por x3. ¿Sí? Entonces, esa sería la situación para este estado fundamental. ¿Sí? Entonces, bueno, lo diferente sería para el caso del primer estado excitado. Entonces, en el primer estado excitado vamos a tener dos partículas en psi1, ¿sí? Se pueden tener dos partículas en el mismo estado y una partícula en psi2, ¿sí? Entonces, podemos definir aquí el primer estado excitado. Entonces, dos partículas en psi1 y una partícula en psi2. ¿Sí? Entonces, ese es el primer estado excitado. Entonces, nosotros tendríamos que la energía de este primer estado excitado es simplemente 2 veces la energía del estado 1. La energía del primer estado excitado sería igual 2 veces la energía del estado 1 más una vez la energía del estado 2. ¿Sí? Dos partículas del estado 1 y una partícula del estado 2. Entonces, esto me daría, en definitiva, sería en el estado 2, esto me queda 2 veces energía 1. En el estado 2, esto sería 4 de 1 y en total me da 6 de 1. Y esto en definitiva queda 3 h al cuadrado pi al cuadrado sobre a al cuadrado. ¿Sí? Ese es el resultado de la energía. Bueno, la función de onda es un poco más complicado de representar la función de onda del primer estado excitado. ¿Sí? Depende de las tres coordenadas de las tres partículas. Bueno, el problema aquí es que debemos usar otra relación para el caso cuando tenemos dos partículas en el primer estado y una partícula en el segundo estado. Recuerden que no estamos usando el spin, entonces por eso es que por ser bosones se admite que estén dos partículas en el primer estado. Como vimos en el caso anterior, en cambio, las tres partículas que eran distinguibles debían ocupar los tres estados de más baja energía, ¿no es cierto? Porque teníamos una partícula en cada nivel. Aquí las partículas pueden estar dos en el mismo nivel y por eso es que el número cuántico n igual a 1 se repite 2 veces porque están las dos partículas en el estado 1. ¿Sí? Entonces aquí hay que considerar para obtener la función de onda que tenemos aquí, el hecho de que, bueno, primero tiene que ser una función de onda simétrica. ¿Sí? Entonces nosotros teníamos una relación para calcular la función de onda simétrica de los bosones
Pero en este caso, esta relación tiene que ser modificada un poquito, ¿sí? Vamos a ver esa relación. Bueno, ahora les pongo la relación que teníamos para el cálculo simétrico. A ver, entonces, bueno, como no hay spin, entonces más fácil, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, nosotros teníamos que, cuando calculábamos las funciones simétricas, usábamos la expresión siguiente. Para 3 partículas, por ejemplo, teníamos 1 sobre 3 factorial y las permutaciones que se podían hacer con las funciones de onda, ¿sí? Y calculábamos la función simétrica como 1 sobre la raíz de 3 factorial por las permutaciones sumatorio de las permutaciones que se podían hacer con las funciones de onda. Si N1 de X1, si N2 de X2 y si N3 de X3, ¿sí? Entonces, esas permutaciones que podíamos hacer, nosotros las podíamos hacer siempre, más bien esta relación de aquí es válida, pongamos el número aquí, esta relación es válida siempre que estos números cuánticos sean diferentes. ¿Sí? Siempre que esos números cuánticos sean diferentes. Entonces, allí se puede aplicar esta relación. Pero en este caso no son diferentes los números cuánticos. Los números cuánticos se repiten. Entonces, para el caso cuando los números cuánticos se repiten, esta función de onda simétrica, en ese caso, de forma general, voy a borrar acá para explicar esa parte. Entonces, como les digo, cuando los números cuánticos no se repiten, entonces ahí varía esta relación. Y para la parte simétrica, cuando N1 es igual a N2 es igual a N3, entonces podemos decir si N1 es igual a N2 es igual a N3 y podemos generar N sub N. Entonces, en ese caso, esta relación simétrica se puede simplemente representar por el producto de las funciones de onda. Entonces, sería si simétrica es igual al producto y igual a 1 hasta n de si de n, simplemente se llama n, de si sub i, ¿sí? Entonces, se puede representar simplemente de esa manera. Entonces, esto es porque los números cuánticos se repiten, entonces esta relación se reduce a esta expresión 2, cuando todos son iguales y se pueden poner en forma abierta, digamos, de esta manera. ¿Sí? Entonces, pero si no es el caso de que todos los números cuánticos se repiten, sino que hay una multiplicidad de los números cuánticos, por ejemplo, el N1 se repite 2 veces, el N2 se repite 5 veces, entonces esa es la multiplicidad, digamos que N1 se repite N1 veces, en N2 ocurre N2 veces, y así, entonces para esos casos la función está de onda simétrica, digamos, si me alcanza aquí, digamos, si N1 se repite N1 veces, N2 se repite N2 veces, y así. Entonces, en ese caso, si tiene N mayúscula es la multiplicidad,
N es la multiplicidad. N sub I es la multiplicidad. Entonces, para evitar que se esté tomando varias veces en la sumatoria y se cometa el error de sumar repetidamente, entonces por esa razón se tiene que modificar esa relación 1 para la función de onda simétrica y considerar este hecho de la multiplicidad. Entonces, nosotros para esta situación, cuando hay multiplicidad, debemos usar la siguiente relación. Entonces, esta sería la relación 3 y vamos a llamar simplemente si de S de si 1, si 2, si N, y esto es expreso por la siguiente fórmula, la raíz cuadrada de N1 factorial, N2 factorial, N factorial sobre N factorial, ¿sí? Por el sumatorio de las permutaciones que se pueden dar entre las funciones de cada una de las partículas. Entonces el sumatorio son las permutaciones de las permutaciones, como teníamos anteriormente aquí abajo, ¿no? Entonces, sería N1 de si 1, N2 de si 2, y así N de si N, ¿sí? Entonces, esta relación 3 es la que reemplaza a 1 cuando tenemos multiplicidad. ¿Sí? Entonces, con multiplicidad. Con multiplicidad. Entonces, ese es el caso en el que estamos ahora, porque dos partículas se encuentran en el estado 1 y eso hace que en este caso tengamos una multiplicidad de 2 en el estado 1 y una sola partícula se encuentra en el estado 2, ¿sí? Entonces, por esa razón no podemos utilizar esta relación 1 que teníamos. Ya se mencionó que esto es válido siempre que uno sea diferente de 2, de 3, pero de ahí en general, cuando hay multiplicidad, este sería sin multiplicidad. Cuando hay multiplicidad debemos usar esta relación, ¿sí? Entonces, en el ejercicio tenemos justo eso. N1, el estado 1, que está dado por el número cuántico N1, igual a 1, tiene multiplicidad N1 igual a 2, ¿sí? Entonces, por esa razón, la función si de S de x1, x2, x3 tiene que determinarse por esta relación de acá arriba. Y si hacemos eso, se va a encontrar que esto es igual a la raíz de 2 factorial, ¿sí? La multiplicidad del estado 1, que sería igual a 2, entonces queda 2 factorial, sobre n, que es 3, sobre 3 factorial, y de ahí sí las permutaciones que se puedan dar entre los 3 estados, que sería la siguiente. Entonces sería, voy a poner de esta forma porque no hay mucho espacio, lo tenemos como si1 de x1, si2 de x2, si3 de x3, más
Voy a cortar un poquito para tratar de meter todo. A ver, sería raíz del 2 factorial. Incluso aquí puedo cortar un poquito. Sigue ese x1, x2, x3. Raíz de 2 factorial sobre 3 factorial multiplicado por si x1, si 2 de x2, si 3 de x3, ¿sí? Que sería la primera permutación. Y luego tenemos ya los cambios que se dan, es decir, la partícula 1 y el estado 2, como son bosones idénticos, no se puede distinguir, entonces vienen las permutaciones. Entonces la partícula 1 en el estado 2, la partícula 2 en el estado 1, y la partícula 3 en el estado 2. ¿Sí? ¿Sí? Y finalmente la otra permutación que sería la partícula 1 en el estado 2, la partícula 2 en el estado 2. Disculpen, estoy mal. Estoy haciendo mal. Lo que pasa es que habíamos dicho que dos partículas están en el estado 1 y una partícula está en el estado 2, entonces tienen que ser correspondientes las permutaciones de acuerdo a eso. Entonces, el factorial sí está bien, es 2 factorial sobre 3 factorial, porque el primer estado tiene una multiplicidad 2, ¿sí? Entonces, las permutaciones serían las siguientes otra vez. Sería el estado 1, la partícula 1, el estado 2, la partícula 2, ¿no es cierto? Y el estado 3, el estado, la partícula 1 en el estado 1, la partícula 2 en el estado 1, perdón. Y la partícula 3 en el estado 2, ahí está, ¿sí? Entonces, eso es lo que corresponde, ¿no? Pero como son indistinguibles, no sabemos cuáles de las partículas están en el estado 1, cuáles de las dos partículas están en el estado 1 y cuál partícula está en el estado 3. Entonces, ahí es cuando se puede jugar con las permutaciones y podríamos decir que la partícula 1 se mantiene en el estado 1, me queda la partícula 1 en el estado 1, y podríamos decir que la partícula 2 pasa al estado 2, ¿sí? Entonces sería la partícula 2 en el estado 2, y la partícula 3 debería estar en el estado 1, ¿sí? Porque 2 son las partículas que están en el estado 1. Entonces sería la partícula 3 en el estado 1, ¿sí? Y finalmente la otra posibilidad es que la partícula 1 se pase al estado 2 y las otras dos estén en el estado 1. Entonces la partícula 1 pase al estado 2 y las otras dos partículas se mantienen en el estado 1, que sería la partícula 2, y la partícula 3, que también estaría en el estado 1. ¿Sí? Entonces, ese sería el caso para la construcción de la función de onda simétrica. Bueno, y eso sería, simplemente después reemplazamos las funciones de onda que ya conocemos, del pozo potencial, y tendríamos esta función de onda simétrica para el primer
estado excitado. ¿Sí? Igual hacemos lo mismo para el segundo estado excitado. Entonces, en el segundo estado excitado, una de las partículas está en psi1 y las otras dos partículas están en psi2. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, si está más o menos claro. ¿Sí? Entonces, aquí lo nuevo es que se está usando este concepto de multiplicidad, que no lo habíamos topado. Entonces, la relación que habíamos escrito antes era para el cálculo de la función simétrica, pero no se había indicado que es cuando todos los números cuánticos son diferentes. Pero cuando los números cuánticos no son diferentes, es decir, tienen multiplicidad, ahí tenemos que usar una relación distinta como la relación 3 para el cálculo de la onda simétrica. ¿Qué pasa con la onda antisimétrica que caracterizan a los fermiones? ¿Sí? Sumamos un poquito. ¿Qué pasa con la función antisimétrica que caracterizan a los fermiones? Bueno, ahí no hay problema, ahí es más fácil porque ustedes conocen cuando se trata de fermiones, está el principio de exclusión de Pauli, entonces no pueden estar dos partículas en un mismo estado. Eso quiere decir que nosotros, cuando en las funciones antisimétricas, cuando dos de los números cuánticos son iguales, entonces la función se anula simplemente. ¿Sí? Entonces, porque son fermiones, se anulan. Así que ahí no hace falta una relación como la 3 para considerar la multiplicidad. Ahí no es admisible multiplicidad, porque tiene que ser diferente los números cuánticos. El principio de exclusión de Pauli, si no, se anularía el determinante de Slater. ¿Sí? Entonces, ese sería el caso para las antisimétricas. Entonces, solo la incorporación de la multiplicidad en la relación 3 es solo para los bosones, para las funciones de onda simétricas. Bueno, entonces, no sé si hay alguna inquietud hasta ahí. Bueno, si no hay inquietudes, sigamos, veamos el segundo estado excitado. Para el segundo estado excitado también debemos usar algo como esto. ¿Por qué? Porque en el segundo estado excitado nosotros tenemos una partícula que se queda en el estado 1 y dos partículas que se quedan en el estado 2. Entonces, pongamos aquí el segundo estado excitado. ¿Sí? Entonces, para este caso, dos partículas, bueno, vamos en orden, sería una partícula, un bosón en psi1, en el estado 1, y dos partículas en psi2. ¿Sí? Entonces, aquí otra vez el número cuántico N1 tiene una multiplicidad 1, pero el número cuántico N2 tiene una multiplicidad 2, se repite dos veces. ¿Sí? Entonces, por esa razón de que hay multiplicidad, por esta repetición de los números cuánticos, tendríamos que usar la relación 3 y la función de onda simétrica, bueno, igual voy a tomar un poco de espacio, que la función de onda simétrica que representa al segundo estado sería la psi2 de x1, x2, x3. Esto va a ser igual, según esta relación, sería la raíz del número cuántico 2, que sería 2 factorial, sobre 3 factorial, que es el número total de partículas, y ahí sí
permutaciones que se pueden hacer. Entonces, la primera que es lógica es que una partícula X1 esté en estado 1 y las otras dos estén en estado 2. Es X2 en estado 2 y X3, que es la tercera partícula, en el estado 2. ¿Sí? En el estado 2. Entonces, dos partículas en estado 2 y una partícula en estado 1. Y luego sería la otra permutación de que la partícula 2 esté en estado 1 y las otras dos partículas estén en el estado 2. ¿Sí? Entonces podríamos poner así que la partícula 2 esté en el estado 1, la partícula 2 esté en el estado 1 y la otra partícula, las otras dos, X1 en el estado 2 y X3 en el estado 2. ¿Sí? Y la otra posibilidad, que lo voy a poner un poco más arriba, sería de que la partícula 3 esté en el estado 1 y las otras dos en el estado 2. ¿Sí? Entonces esas son todas las posibilidades, todas las permutaciones. Y le ponemos por acá. Entonces sería, pongamos más. Lo pongo por acá, ¿sí? Entonces sería que la partícula 3 esté en el estado 1 y las otras dos partículas, la 1 en el estado 2 y la 2 en el estado 2, ¿sí? Entonces, todas estas son las permutaciones posibles y esa sería la función de onda simétrica para este caso, ¿sí? Bueno, y solo hay que reemplazar y ya tendrían resuelto el problema. Bien, entonces, eso sería lo que corresponde a la parte A y parte B, que es lo que estaba trabajando Brian y usted, Juan. No, Brian y Santiago. Con Juan, en cambio, queríamos ver la parte C y la parte D de este ejercicio. Pues es un ejercicio bastante interesante, largo, pero muestra lo que estamos haciendo aquí en la teoría de las partículas idénticas, ¿no? Entonces es un buen ejercicio. Bueno, estos ejercicios también los pueden ver, estos ejercicios ilustrativos los pueden ver en CETIL, ahí están estos ejercicios. Pero nosotros queríamos, por esta complicación que hubo de la falta de comunicación por WhatsApp, la situación del celular, bueno, lo que hicimos fue simplemente en la última clase, la clase de 1 hora, hacer un poco como de taller, ¿no es cierto? Aunque no era la intención hacer un taller, no más. Entonces, con este ejercicio tratábamos de empezar con los talleres. Bueno, yo lo he explicado acá como quería y en definitiva con este ejercicio ilustrativo nosotros vamos comprendiendo mejor la teoría de las partículas idénticas y en el taller ahí sí vamos a realizar algunos otros ejercicios en los que ustedes pueden trabajar. ¿Sí? Entonces el taller probablemente lo tengamos después de terminar esta parte del entrelazamiento cuántico. Entonces vamos a hacer 1 o 2 clases de taller donde trabajemos con el capítulo de las partículas idénticas y el capítulo del entrelazamiento cuántico, que en algo se relacionan. Bueno, en realidad se relacionan solo en la parte esta de que se tratan varias partículas al mismo tiempo. Entonces, varios objetos cuánticos, como se llaman en términos más generales. Entonces, pasamos a la parte C. ¿Sí? Y la parte C lo que dice es que ahora esas partículas son tratadas como fermiones, ¿no es cierto? Entonces,
nos dice que consideremos partículas de spin medio idénticas, ¿sí? Entonces estas partículas ya tienen un spin y son de spin medio y son partículas idénticas. Entonces la parte C, que es lo que queríamos hacer con Juan, es partículas idénticas con spin igual a medio, ¿sí? Entonces, si son idénticas, son indistinguibles, no las podemos distinguir con facilidad. Y nosotros en ese caso estamos tratando con fermiones y el estado fundamental para el caso de estas partículas bueno, sería considerar el estado más bajo de energía, que sería psi 1, y uno de los spines está hacia arriba y el otro spin está hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, aquí sí hay que usar el principio de exclusión de Pauli. Entonces nosotros tendríamos un estado psi 1 y la forma como se llenaría este estado psi 1 sería un N sub S, que sería un medio, y esto corresponde al spin hacia arriba. Y el otro estado, psi 1, correspondería al menos medio con spin hacia abajo, ¿sí? Entonces, este estado psi 1 se puede llenar con las dos partículas. Bueno, en realidad es un estado con dos subestados, el medio y el menos un medio. Y la tercera partícula ya no puede entrar ahí por el principio de exclusión de Pauli y necesariamente tenemos que ir al siguiente nivel, que sería el psi 2, ¿sí? Donde la tercera partícula puede tener el spin hacia arriba, ¿sí? O aquí sí le pongo este o podría tener también el spin hacia abajo. Entonces, mejor para evitar este O, pongamos aquí más menos, ¿sí? Entonces, la tercera partícula puede estar con el spin hacia arriba o con el spin hacia abajo, ocupando uno de los subniveles del nivel 2, ¿sí? Entonces, el estado fundamental correspondería a esta situación donde tenemos dos partículas en el estado psi 1 y una partícula en el estado psi 2. Las dos partículas no están en el mismo nivel de spin. Entonces, la energía de este estado fundamental sería igual a 2 veces de 1 más una energía del estado 2. Entonces, esto es 2 veces de 1 más 4 veces de 1. Y esto nos da 6 veces de 1. Y la energía del estado fundamental ya la conocemos, L1 en una partícula, y nos queda h cuadrado pi al cuadrado sobre m a cuadrado. ¿Sí? Esa sería la energía del estado fundamental. Y la función de onda, ahora sí la tenemos que calcular, esta función de onda, pero como sabemos, esta función de onda tiene que ser antisimétrica, ¿sí? Entonces la función de onda del estado fundamental tiene que ser antisimétrica, y esta función de onda la sabemos cómo calcular. Hay una expresión para el cálculo de esta función de onda. Ahí sí no hay problema con los números cuánticos, todos estos tienen que ser distintos, pero nosotros podemos usar esa expresión que habíamos escrito para el cálculo de la función antisimétrica, en este caso las tres partículas, en su forma equivalente, es decir, usando el determinante de Slater, ¿sí? Entonces, el determinante de Slater me dice que esto tiene que ser 1 sobre 3 factorial y el determinante de las funciones de onda. Entonces, aquí habría que considerar ya el spin. Entonces, por esa razón, tendríamos una expresión como esta, un chi de S1
¿sí? Entonces, esa sería la primera fila que corresponde al estado 1, ¿sí? Y bueno, X1, X2, X3. Luego, el segundo estado es el mismo estado 1, porque tenemos dos partículas en el primer estado, ¿sí? Entonces deberíamos escribir exactamente lo mismo por el hecho de que tenemos dos partículas. Y finalmente, el estado 2, donde está una partícula. ¿Sí? Entonces, ese sería el determinante de Slater, y bueno, allí lo que se tiene que jugar es con la función chi, el spin, para lograr que sea antisimétrica, ¿no es cierto? Entonces, este estado, en ese caso, tiene un estado de generación 4 debido a que hay 4 formas diferentes de configurar el spin de estas tres partículas, ¿sí? Entonces, bueno, habría que ir viendo cómo se configura el spin para que se dé una función antisimétrica. Entonces, lo cierto es que existen 4 formas de configurar el spin para los tres periodos. Entonces, por eso es que se dice que hay una degeneración 4. De cuarto orden. Pues se podría ir viendo las diferentes configuraciones, pero lo cierto es que se debe trabajar de esa manera, ¿sí? Aquí hay que considerar el spin, y eso correspondería al primer estado excitado, perdón, al estado fundamental. Entonces, el primer estado excitado, bueno, este sería el caso cuando una de las partículas se encuentra en psi1 y las otras dos partículas se encuentran en psi2, ¿sí? Entonces, sería la situación para el primer estado excitado. Entonces, igual, la función de onda antisimétrica se calcularía con un determinante de aceite como este. Entonces, veamos ese caso para el primer estado excitado, para estas partículas idénticas. Y tendríamos lo siguiente. Entonces, el primer estado excitado, como les digo, una de las partículas está en psi1, una partícula es en psi1, calculamos aquí el primer estado excitado. Una partícula en psi1, entonces puede estar con spin hacia abajo o con spin hacia arriba, y dos partículas en estado psi2, ¿sí? Entonces aquí sí nos posible una partícula con spin hacia arriba y la otra partícula con spin hacia abajo. No es posible que las dos partículas tengan la misma orientación de spin. Entonces, para este primer estado excitado, igual podemos construir el determinante de Slater para establecer la función de onda antisimétrica, y el determinante es 1 sobre x de 3 factorial por
una partícula en el primer estado y las otras dos en el segundo estado. Entonces quedaría C1 en el primer estado, la primera partícula en C1 por chi S1, la partícula 2 en el primer estado, chi de S2, y luego la partícula 3 en el primer estado, chi de S3. ¿Sí? Y las otras dos en el segundo estado, ¿no? Las otras dos en el segundo estado. Entonces, chi S1, X2, chi S2, X3, chi S3. Y finalmente la tercera partícula en el segundo estado, ¿no? ¿Sí? La primera partícula aquí es lo mismo. Entonces, me permitiría calcular la producción de onda antisimétrica para los tres fermiones en el primer estado excitado, y la energía evidentemente va a ser igual a la energía del primer estado. La energía dos veces la energía del estado 2, entonces eso me da 2 por 4, 8, esto me da 9 veces C1, y por lo tanto nosotros con eso tenemos 9 H cuadrado, pi al cuadrado sobre 2 veces M al cuadrado. ¿Sí? Entonces esa sería la energía del primer estado excitado. Y de la misma manera podemos calcular la energía del segundo estado excitado y la función de onda del segundo estado excitado. Y para eso, en el segundo estado excitado, lo que vamos a codificar como segundo estado excitado, ¿sí? Sería el caso cuando las dos partículas, bueno, el segundo estado excitado sería, las dos partículas están en el primer estado excitado y la tercera partícula está en el tercer estado excitado. Ese sería el segundo estado excitado. Entonces, las dos partículas están en C1 y una partícula se encuentra en C3. ¿Sí? Entonces, con el spin hacia arriba o hacia abajo, vamos a decir, o hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ese sería el estado excitado, el segundo estado excitado. Las dos partículas están en C1 y una de las partículas, la tercera partícula, se encuentra en el estado C3 con el spin hacia arriba o hacia abajo. Bueno, eso se trataría de la misma manera, de la misma forma se calcularía la función antisimétrica y no habría problema. ¿Sí? Y el último literal, este literal corresponde al caso cuando las tres partículas son distinguibles en un medio, es decir, son fermiones distinguibles. Aquí tenemos fermiones no distinguibles que se deben calcular con esta determinante estilo. Entonces, finalmente, en la parte de tenemos partículas distinguibles con spin 1/2, ¿sí? Con spin 1/2. Entonces, en este caso, cuando las partículas son distinguibles, bueno, ya sabemos que para encontrar la función de onda del sistema completo,
y lo que se tiene que hacer es multiplicar cada una de las funciones de onda. Sí, eso es lo que hay que hacer. Entonces, eso ya lo hicimos en la parte A. Pero aquí hay una complicación cuando se está considerando el spin. Entonces, nosotros simplemente sabemos que sí, de este que tiene que ser antisimétrico, bueno, aquí no distinguimos que no tiene mucho sentido esto, pero la función de onda sí tiene que ser un producto de las funciones de onda de los estados de las tres partículas, ¿no es cierto? Entonces, pongamos aquí que esto debe ser el producto de las funciones de onda de cada una de las partículas. ¿Sí? Porque son distinguibles. Porque son distinguibles. Entonces, tiene que multiplicar las funciones de onda, ¿sí? Pero aquí hay una complejidad más. La complejidad se debe al spin de las partículas. Entonces, los estados de spin en las configuraciones que se pueden dar con el spin de las partículas, en este caso son 8, y ahí se tiene que recurrir a esas relaciones que teníamos, que ustedes deben haber visto en el curso anterior, para la suma de los momentos angulares. Entonces, se tiene que ver con el spin, ¿sí? Entonces, las configuraciones de spin son 8 posibles. Spin son 8 posibles, ¿sí? Hay un grado de generación 8, y aquí recurrimos a esas reglas de sumar momentos angulares. En este caso del spin. ¿Sí? Entonces, se pueden sumar los tres spins, un medio, un medio, un medio, son los tres medios, y podríamos obtener las 8 configuraciones posibles para el spin. Bueno, esa parte requiere que se revise esto de la suma de momentos angulares y se establezcan las 8 posibles configuraciones de spin. Esas configuraciones son las que se van a sumar a la función de onda, se van a multiplicar a la función de onda orbital, y con eso se puede obtener el producto de las funciones de onda individuales, que me darían la función de onda para el caso cuando las partículas son distinguibles con spin medio. Entonces, bueno, aquí se debe establecer los estados estos son los estados de spin, ¿sí? Aquí es igual. Aquí son dos estados. La otra posibilidad es esta. Son dos estados más. Y la otra posibilidad dos estados más. Habría que calcular todas estas posibilidades de sumar los spins. ¿Sí? Pues estos son los 8 estados que se deben calcular usando esas reglas de suma de momentos angulares, y con eso tendríamos las 8 configuraciones de spin que se agregan a las funciones de onda orbitales de esas tres partículas. Bueno, eso más o menos es este ejercicio, que está bastante largo, pero es muy ilustrativo. Entonces, ustedes, las partes que
que no están ahí explícitas, las pueden calcular, aunque ya está básicamente todo, quizás la única parte que se debería determinar es esta de aquí. Y bueno, ese es el ejercicio, ¿sí? Entonces yo les pido que lo revisen, hagan esos cálculos que quedan pendientes y bueno, y así entendemos cómo debemos tratar a las partículas cuando son distinguibles, cuando son indistinguibles, cuando tienen spin, cuando no tienen spin, en todo ese contexto de la teoría general que habíamos dicho de las partículas simétricas y antisimétricas. Bueno, entonces no sé si tienen alguna consulta, si no, de todas maneras nosotros vamos a hacer ejercicios, ¿no? Ya les digo también en filosofía hay ejercicios resueltos, ejercicios que ejemplifican lo que acabamos de ver, la teoría, y en el taller vamos a hacer otros ejercicios, ¿no? Los que van a trabajar ustedes ya en el taller mismo. Entonces, si no hay preguntas, dejamos ahí esta parte Profe, tengo una y duda. hacemos un pequeño receso para continuar ya con el nuevo capítulo, que es el capítulo de entrelazamiento cuántico. ¿Preguntas Yo tienen? tengo una pregunta. ¿Aló? No le escuché, no me di cuenta que estaba sin volumen. ¿Me puede repetir, por favor, Juan? Yo tengo una pregunta. Sí, por favor. Eh, por ejemplo, en el determinante de Slade, cuando se Sí, repiten se anula, ¿sí? dos líneas se anulan. Pero, por ejemplo, en el Sí, primer estado excitado y en el segundo estado excitado, ahí no se sí. repiten dos líneas. Sí, Son esa es una pregunta que esperaba de ustedes, sí, muy bien por hacerla. Es verdad, ahí no se puede repetir las filas porque se anulan determinados de Slater. Entonces, no podríamos nosotros hacer un cálculo como ese porque tendríamos una función de onda nula. Sí, la diferencia está, bueno, es para no redundar en la notación, perdón, y para no redundar en la notación y por hacerlo didáctico, es decir, para mostrar que hay dos partículas en el estado 1, por ejemplo, y una partícula en el estado 2, en el primer estado excitado del sistema. Entonces, por eso es que se lo pone de esa manera, pero en realidad esas filas no son iguales, porque va a depender de las configuraciones del spin. Entonces, en un caso va a ser un singlete, en el otro caso un triplete, en fin, con tal que se cumpla que sea antisimétrica. Entonces, es solo por no redundar en la notación, pero en realidad esas dos filas no son iguales. Por eso es que necesito y les pido más bien que ustedes completen esos ejercicios, hagan ese cálculo y consideren las configuraciones de spin. Entonces, al considerar en ese caso las 4 configuraciones de spin, ustedes van a ver que no se repiten las filas y por lo tanto esos determinantes de Slater funcionan. Eso, ¿alguna otra inquietud? Profe, y también tengo otra duda. En del spin, el segundo, o sea, se puede tener el estado que esté en los tres niveles llenos. Ese también no sería como que un segundo estado excitado. Cuando tiene fermiones, Ajá. no, pues no pueden estar tres partículas en un mismo nivel, No, no, porque no en el mismo nivel, sino uno en el N1, uno en el N2 y el otro en el tercer nivel. sí, pero si calculan las energías, esa energía es superior al segundo estado excitado, porque sería, Ah, ya. sí, es por eso, por las energías. Ujú. Ya, gracias, profe. Bien, entonces nosotros eh, con eso subsanamos este ejercicio que estábamos trabajando el día viernes. Y ahora podemos hacer un receso para ir entrar ya al tema de entrelazamiento cuántico. Entonces hagamos un receso, ahora son las 10:20 prácticamente, a 10:30 nos volvemos a ver, ¿sí? Descansemos un rato.
Bien, entonces ahora sí vamos a este nuevo tema, ¿no? Del entrelazamiento cuántico. Bueno, en realidad es otra propiedad de las partículas. En esto de los sistemas distinguibles o indistinguibles hemos visto que la distinguibilidad o indistinguibilidad, la simetría esta de intercambio, lo que define es la identidad de las partículas. En esencia es eso lo que hemos estudiado en este capítulo. Ahora vamos con otra característica, otra propiedad que es exclusivamente cuántica, ya que en los sistemas clásicos no existe una contraparte. Esto se debe al hecho de que las partículas pueden estar asociadas, pueden estar correlacionadas. Lo que sucede en un sistema de una partícula puede ser afectado por el sistema de otra partícula y formar otra vez sistemas compuestos de varias partículas. Y la idea es aquí, si es que en estos sistemas compuestos se puede estudiar la afectación de lo que sucede a una partícula sobre las otras partículas del sistema. Entonces estudiar en últimas cómo están correlacionadas, ¿no? La correlación entre las partículas que forman parte de un sistema. Eso da lugar a este concepto conocido como el entrelazamiento cuántico. Entonces queremos nosotros ahora formalizar esto y definir sistemas de varias partículas. Entonces vamos a empezar con dos partículas y cada partícula tiene un espacio propio que es un espacio de Hilbert y con una dimensión determinada. Entonces veamos esto, cómo vamos formalizando. ¿Sí? Entonces el capítulo es entrelazamiento cuántico. Voy a pasar al pizarrón. Entonces, como les digo, es otra de las propiedades de los sistemas de partículas. Y hagamos aquí un pequeño movimiento porque se vea mejor. Bueno, un poquito mejor. Bien, entonces, ya vemos así. ¿Sí? Este es el gran capítulo. Y como les trataba de decir, esto tiene que ver con propiedades intrínsecas de los sistemas de partículas. ¿Sí? Vamos a colocar eso, ¿no? Es una propiedad cuántica intrínseca a los sistemas de partículas. ¿Sí? Así como era esto de la identidad, ahora vamos a ver esto de la correlación. ¿Sí? Entonces, lo ponemos aquí. Bueno. Quizás ese sería un término que nos permite un poco ir entendiendo esto del entrelazamiento cuántico, la correlación. Entonces vamos a empezar definiendo lo que se llama el espacio producto. ¿Sí? Y vamos a considerar dos espacios de Hilbert.
un par de partículas, cada una con su espacio de Hilbert. Entonces sean dos espacios de Hilbert con dimensión n y m. Digamos, con dimensiones n y m respectivamente, y el estado del sistema completo, de todo el sistema. Bueno, aquí vamos a considerar dos sistemas, un sistema definido por el espacio de Hilbert H1 con dimensión n, y el otro sistema con el espacio definido en el espacio de Hilbert H2 con dimensión m. Entonces, cada uno de los sistemas cada sistema tiene su propia base, la base de los phi, y el otro sistema ¿sí? Y el otro sistema con la base de los chi. ¿Sí? Entonces, el espacio de Hilbert es generado por la base de los pi, el H1 y el H2 por la base de los chi. Pero nosotros no queremos considerar los sistemas por separado. Un sistema es una partícula, por ejemplo, ¿no? No queremos considerar los sistemas por separado, lo que queremos es considerar el sistema completo, ¿sí? Entonces, el sistema completo va a estar determinado por la especificación simultánea de los vectores phi de H1 y chi de H2. Entonces, el par phi chi es un vector definido en un espacio vectorial compuesto. Entonces, nosotros, aquí, nosotros estamos interesados ahora, en el sistema completo. ¿Sí? El sistema completo determinado por los phi y chi simultáneamente. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos interesados en el sistema completo que estaría determinado por el par phi chi. ¿Sí? Entonces, determinado por el par phi chi simultáneos, eso sí, por este par. Aquí, este par. Entonces, ese par phi chi simultáneo se podría considerar como un vector de un espacio vectorial compuesto, ¿sí? Sí, entonces nosotros podríamos considerar a este phi chi como un vector de un espacio compuesto. Entonces, el par
un vector del espacio compuesto N, ¿sí? N, simplemente llamamos NM. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se conoce como espacio vectorial llamado espacio producto. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a considerar el espacio compuesto. ¿Sí? Recuerden, tenemos dos espacios individuales, el H1, el espacio N, que está caracterizado por el espacio de Hilbert H1 de dimensión N, si quieren. El espacio M caracterizado por H2 de dimensión M. ¿Sí? Entonces nosotros queremos hablar del espacio producto de estos dos espacios de Hilbert y este espacio producto es el espacio vectorial, espacio producto, ¿sí? Que sería el espacio tensorial, el producto tensorial de H1 y H2 de los dos espacios de Hilbert, ¿sí? Entonces ese es el espacio producto de estos dos espacios de Hilbert, y se representa como H1 cruz H2. Entonces, como habíamos dicho, si los dos espacios de H1 y H2 tienen las bases N y M, si H1 tiene la base, digamos, la base N, y el espacio de Hilbert H2, la base M, ¿sí? Entonces, la base del espacio producto es un conjunto de pares entre N y M. Entonces la base del espacio producto es el conjunto de pares N y M. ¿Sí? El conjunto de pares que se pueden formar con las otras dos bases, el conjunto de pares N y M. Entonces, esos vectores del espacio producto, del espacio compuesto, se pueden escribir simplemente como el producto tensorial de N con M, ¿cierto? Entonces, podríamos caracterizar de esa manera los elementos de la base del espacio compuesto. Entonces, estos productos, estos vectores, esos vectores son escritos como el producto N con N, N con M, el producto tensorial N con M, o simplemente el producto de N, el producto tensorial con los M. ¿Sí? Entonces podemos definir de esta manera a los vectores del espacio compuesto como el producto de N con M o el producto de los vectores N con los vectores N. ¿Sí? Bueno, eso por un lado, ¿sí? Tenemos, en resumidas cuentas, tenemos
dos espacios definidos por estos espacios de Hilbert, el H1 y el H2, y nosotros formamos un espacio compuesto haciendo el producto tensorial de estos dos espacios de Hilbert. Y las bases individuales que están aquí también se multiplican tensorialmente para formar la base del espacio compuesto. Eso es lo último que se ha dicho. ¿Sí? Entonces, siguiendo con este análisis de formar espacios compuestos, en este caso un espacio producto, nosotros sabemos que un estado, un estado cualquiera se puede expresar en las bases generadoras de la siguiente manera. Entonces, para los espacios individuales, sabemos que, por ejemplo, el estado phi es igual al sumatorio según n de Cn por los estados n, ¿sí? Y el estado chi también se puede expresar en su base generadora como el sumatorio, digamos, desde m igual a 1 hasta n. Bueno, aquí sería hasta n, porque el espacio es n del primero y del otro es n. Entonces sería de los d sub n por los estados n, ¿sí? Se puede escribir de esta manera. Entonces, ahora queremos nosotros expresar un vector del espacio compuesto. Entonces, en ese caso, el vector del espacio compuesto sería el producto tensorial de estos dos vectores con el chi, ¿sí? El espacio compuesto. Y esto va a ser igual a la suma según m de los Cn por los Dn y el producto tensorial de n con m, ¿sí? N con m. Entonces, ese sería un espacio compuesto, un espacio producto, si quiere. ¿Sí? Entonces, esto de aquí se puede simplemente utilizar para poder expresar cualquier vector, un vector cualquiera. Entonces, un vector arbitrario, digamos el vector psi, se va a poder expresar en esta base compuesta como el sumatorio n de a sub n por los n, ¿sí? Por los elementos de la base compuesta, ¿sí? Entonces, aquí esto lo llamamos 1 y ese sería el estado, un estado del espacio producto expreso en la base compuesta, ¿sí? Es un estado general. Y bueno, con eso podemos definir ya el estado producto. Y en este caso estamos con dos objetos cuánticos, el primero en el estado n y el segundo en el estado m. Sí, dos sistemas, dos objetos cuánticos, vamos a usar también ese término de objetos cuánticos y definir el estado producto como sigue, ¿sí? Entonces, el estado producto, a ver, bueno, entonces, algunas cosas del estado producto. Ya sabemos que es la multiplicación tensorial de los dos estados. Pongamos el estado producto. Y entonces, una primera cosa, que se escribe producto n plus m, este producto tensorial, simplemente lo vamos a escribir como n. ¿Sí? Vamos a escribir de esa manera, n. Y esto implica dos objetos cuánticos
el primero en el estado N y el segundo en el estado N. Esto de aquí implica dos objetos cuánticos. El primero en el estado N y el segundo en el estado M. ¿Sí? Así vamos a entender este estado ese vector del estado producto. Implica esos dos estados cuánticos, estos dos objetos cuánticos, el primero en el estado N y el segundo en el estado M. Luego, el orden del producto de estos estados no cambia al tomar la punta, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos el siguiente, el orden del producto de estados no cambia al tomar la junta. Esto quiere decir que si tenemos un estado, un vector del estado producto NN, si calculamos la respuesta conjugada, entonces esto no altera el orden, el primero en el primer estado cuántico, el segundo en el segundo estado cuántico, y eso simplemente viene con él. Tercero, nosotros podemos entender que este producto NM es simplemente N el producto tensorial con M. ¿Sí? O simplemente escribimos con M. Lo podemos entender así. Y finalmente, en ciertos casos podemos usar la representación matricial. Y si ya tenemos una representación explícita como un vector columna, entonces podríamos poner una representación explícita. Podríamos poner digamos, los vectores, por ejemplo, el vector columna, ¿no? Entonces yo tengo desde un estado, en una representación explícita estaba por un vector columna. El otro estado, sí, este es el n, por ejemplo, en una representación explícita, hacemos el producto tensorial con el otro estado, también como un vector columna. Entonces, la regla para hacer el estado producto de esos dos estados, representados como vectores columna, es la siguiente. Lo que hacemos es multiplicar A1 por B1, ¿sí? A1 por B2, A2 por B1, no quedó espacio, borrar, ponerlo escribir. Entonces, ¿cómo se procede en construir el estado producto? Entonces, A1 por B1, A1 por B2, A2 por B1 y A2 por B2. ¿Sí? Entonces, así es como construimos el estado producto cuando nosotros tenemos los estados en una representación dada. ¿Sí? Bien, entonces este concepto es el primero que introducimos, el concepto de
estados productos. ¿Sí? Seguimos con esto y vamos a hablar sobre el concepto de estado entrelazado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, el tiempo también se agotó ya, entonces el siguiente punto es hablar o definir lo que es un estado entrelazado. Eso ya lo veremos en la clase que viene, pero no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Pues es bastante sencillo. Lo que tienen son dos objetos cuánticos, el uno definido en un espacio de Hilbert, el otro en otro espacio de Hilbert, y nosotros no queremos verlos por separado, sino que queremos verlos como un conjunto completo. Tenemos que formar estos estados productos, este estado compuesto, ¿sí? El estado compuesto de la multiplicación tensorial de un espacio de Hilbert con el otro, entonces le damos estado completo. Y ahí definimos la base, que son estos elementos aquí, la multiplicación de la tensorial de los elementos de las dos bases, y cómo se expresa un estado en una base compuesta, cómo se forma un estado compuesto con cuando los estados tienen una forma en una representación dada. Sí, eso es lo que en últimas hemos hecho, cómo se forma un estado producto, que es la multiplicación de los elementos de cada una de las bases de multiplicación tensorial. Esto nos sirve para definir los que se llaman los estados entrelazados y lo que se llama también la correlación, especialmente la definición de correlación clásica. Perdón. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, esto lo vamos a ir viendo mejor y se va a volver cada vez más interesante. A ustedes les va a gustar mucho en realidad cuando empiecen a entender este asunto del entrelazamiento cuántico. Dejemos por ahora ahí, nos vemos en la próxima clase, que sería el día de mañana. Que pasen ustedes muy bien. Hasta mañana. Brian puede quedarse si gusta.